Buen día, mi nombre es Stephanie Goldberg. Apoyo al equipo de Turnitin en América Latina con coordinación de eventos y seré su moderadora el día de hoy. Bienvenidos al webinar Anatomía de la Propiedad Intelectual en América Latina. Ahora bien, permítanme presentarles a nuestra panelista invitada, Jordanka Massó Dominico. Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Steph. Aquí estamos con toda la disposición y la actitud para compartir aprendizajes en este espacio. Muchas gracias, Jordanka. Para comenzar nuestro webinar, me gustaría presentarles nuestra agenda el día de hoy. Comenzaremos con la introducción de nuestra panelista, para continuar con las metas de la sesión. Después daremos paso al contenido Anatomía de la Propiedad Intelectual en América Latina, para concluir con una serie de preguntas y respuestas. Jordanka Massó es doctora en Gestión Educativa. Tiene una maestría en Educación, un máster en Gerencia de la Ciencia y la Innovación Tecnológica y un máster en Técnicas de Comercio. Es licenciada en Derecho y reconocida coach y speaker en congresos, conferencias y talleres en Cuba, España, México, Estados Unidos, Guatemala, Perú, entre otros. Ha sido invitada en reiteradas ocasiones por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para impartir conferencias magistrales. Es titular del despacho legal Lex Securus, especializado en asuntos de propiedad intelectual, catedrática de diversas entidades de enseñanza superior en toda la República, en las áreas de licenciatura y posgrados. También es autora del libro Estrategias de enseñanza de la propiedad intelectual. Bien, ahora hablemos sobre las metas de la sesión. El día de hoy, Jordanka nos platicará un poco sobre el valor de la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional y en la región de América Latina, de la vinculación de la propiedad intelectual con el conocimiento humano y de las exigencias de la sociedad global en torno al sistema de propiedad intelectual y sus capacidades. Les queremos compartir que estamos estrenando nuestras redes sociales para Latinoamérica. Los invitamos a seguirnos en Twitter en @turnitinlatam y con el hashtag charlasturnitin. Pueden enviarnos sus dudas por ese medio y también en el chat de GoToWebinar si lo prefieren, mientras la sesión está en curso. Y aprovecho que para comentarles que como seguimiento a esta sesión estarán recibiendo en su correo el enlace a la grabación de la sesión y una encuesta de satisfacción. La retroalimentación que nos ofrezcan será de gran utilidad para conocer su perspectiva en torno a este webinar. Además, quienes gusten recibir un certificado de participación lo podrán solicitar al correo de comunicaciones de Turnitin. Ahora, procederé a compartirle el micrófono a Jordanka. La audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias nuevamente, Steph. Muy buenas tardes a todos los asistentes. En primer lugar, agradecer este momento y esta oportunidad para compartir experiencias, construir conocimientos y empoderar la comunidad online de aprendizaje, donde todos los docentes interesados, abogados y demás participantes de la sociedad civil y académica puedan aprender a aprender cada día más sobre el tema de propiedad intelectual. Quiero agradecer infinitamente la oportunidad que me brinda Turnitin Latinoamérica, Raquel Villarreal y bajo la moderación de Stephanie, para compartirles algunas experiencias que en mi vida personal he tenido a bien vivir, experimentar, experienciar como parte del mundo de la propiedad intelectual. Creo que es importante que dejemos establecido, en mi caso personal, soy de origen cubano, nací bajo un sistema donde la propiedad intelectual estuvo históricamente prohibida por muchísimos años en un sentido estricto desde el punto de vista legal, y por cuestiones del contexto, me tocó ser parte de esa comunidad de especialistas que se incorporan a la propiedad intelectual como una nueva alternativa de buscar la competitividad de un país. Por cuestiones del destino y por exilio personal, mi vida profesional desde hace 14 años se desarrolla en la ciudad de Zacatecas, en la República de México, donde cuento con un despacho legal y a partir de este momento me convierto en especialista, por así decirlo, de esta cuestión de la propiedad intelectual en la República Mexicana, obviamente compartiendo escenario con otros profesionales de la materia. Hay que
contextualizar el marco donde nos encontramos actualmente. Un momento histórico sin igual, quizás el momento histórico más complicado, más complejo de la sociedad y sobre todo de la humanidad, donde multitud de factores y retos se enfrentan día a día. Lo más intenso e importante es cómo vamos a entender y dar forma a la nueva revolución tecnológica que hoy nos rebasa y que obviamente supone una transformación en cada escena, en cada espacio de nuestra vida humana. Factores, elementos y avances tecnológicos como son la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, los coches autónomos, la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, la ciencia de materiales, el almacenamiento de energía y la computación cuántica son algunos de los fenómenos que hoy en la actualidad están vinculados de una manera u otra con el tema de la propiedad intelectual, que si bien no es un tema nuevo, porque estamos hablando de una institución jurídica que nace en el ámbito de la propiedad industrial en 1883, estamos hablando que el renacer de esta herramienta de protección a la innovación tecnológica ha cobrado una fuerza significativa, misma que deberá ser llevada al espacio áulico para a partir de ese momento empezar a construir nuevos conocimientos en la materia. Cada día se hace evidente que dejan de ser importantes los recursos naturales para empoderar la importancia del conocimiento y del capital intelectual de los países. Aquellos países que cuenten con sistemas educativos eficaces, sistemas educativos que transmitan la importancia de la generación de obras de calidad y sobre todo con un valor y un significado en el comercio que se lleguen a convertir en verdaderas innovaciones, son los países que están encabezando las listas de mayor desarrollo económico y sobre todo tecnológico. ¿Qué es la propiedad intelectual? Para aquellos que no conocen esta temática o que se están apenas incluyendo en la misma, es oportuno decir que la propiedad intelectual es aquella creación o aquella protección legal que se le da a las creaciones que provienen de la mente humana y que los estados, obviamente, la reconocen como parte de su estructura social. La propiedad intelectual tiene dos categorías, dos modalidades a partir del sistema que se maneja en América Latina, y una de esas modalidades la encabeza los derechos de autor, se incorporan los derechos conexos, y la otra modalidad está representada en obras de carácter industrial que son conocidas como propiedad industrial. Ahora bien, ¿cuál es la esencia de la propiedad intelectual? La esencia de la propiedad intelectual es otorgar derechos exclusivos. ¿A quién se le otorgan esos derechos exclusivos? Se le otorgan a los titulares, a las personas que acometen el acto jurídico para dar protección a dichas creaciones. Y son las únicas que en el mercado tienen y cuentan con la posibilidad legal de utilizar, vender, comercializar, licenciar, importar, exportar aquellos bienes que estén marcados bajo su titularidad. Esa es la esencia de la propiedad intelectual. En el ámbito internacional, la infraestructura organizativa de la propiedad intelectual está a cargo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es un organismo de las Naciones Unidas, es un foro mundial en el que se refieren los servicios, políticas en materia de cooperación e información que tienen que ver con la propiedad intelectual para todo el planeta. Actualmente cuenta con 191 Estados miembros. En el ámbito nacional, la infraestructura, es decir, la organización que se le brinde a los derechos de propiedad intelectual, va a estar vinculado con el esquema que maneje desde el punto de vista gubernamental cada país. Por una cuestión de tener la idea y sobre todo por cuestión de tiempo, yo incluí varios ejemplos de algunos países representativos de América Latina que pueden aquí observar cuál es o a qué se debe esta infraestructura. En el ámbito mexicano, los derechos de propiedad industrial se regulan a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dígase INPI. En el ámbito de los derechos de autor y los derechos conexos, se encarga de esta regulación el Instituto Nacional del Derecho de Autor, o INDAUTOR, y para el ámbito de los derechos de variedades vegetales, que ya sabemos que es un tema de protección sui generis, tenemos a la Secretaría de Agricultura,
ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, mejor conocida en México como Zagarpa. Por poner un ejemplo, en el caso de Cuba, la República de Cuba, los derechos de propiedad industrial se protegen a través de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Los derechos de autor y derechos conexos caen en el ámbito de acción del Centro de Protección, del Centro de Derechos de Autor, y en el caso de los derechos del obtentor, obviamente influye o integra parte de este andamiaje el Ministerio de Agricultura para poder dar sustento legal a estas modalidades. En el ámbito de Colombia tenemos a la Secretaría o Superintendencia de Industria y Comercio, que se encarga de darle protección a los derechos de propiedad industrial. Para el ámbito de los derechos de autor y derechos conexos, tenemos a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y en el caso de las variedades vegetales se encuentra el Instituto Colombiano Agropecuario. Otro ejemplo, en este caso, tenemos en Ecuador el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, que se compone internamente de manera unitaria, y esto es un hecho relevante porque marca un contraste con los casos y ejemplos anteriores. En el caso de Ecuador, tenemos a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, a la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y a la Dirección de Derechos de Autor, todas integradas bajo un mismo instituto. Algo similar sucede en el caso de Perú, donde el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual tiene en su interior 3 direcciones fundamentales. Una es la Dirección de Derechos de Autor, otra es la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, y por último, la Dirección de Signos Distintivos. Ahora bien, ¿cómo se pueden distinguir esas modalidades que integran cada una de las ramas de la propiedad intelectual? Para el ámbito del derecho de autor, debemos empezar por conceptualizar básicamente a qué se refiere el derecho de autor. El derecho de autor se refiere a las creaciones que presentan individualidad resultante de su actividad intelectual y están matizadas específicamente en obras artísticas y o literarias. Aquí ponemos algunos ejemplos de estas obras artísticas o literarias que en el caso de México y por lo general en el ámbito latinoamericano se le da protección a estas obras, desde la literatura, la música, etcétera, etcétera. En el ámbito de los derechos de autor no podemos dejar sin mencionar a unos derechos similares, afines, conexos o vecinos que se atribuyen también al mismo campo, aunque no se deben confundir con los derechos de autor. Y me estoy refiriendo a los derechos conexos, vistos como esos derechos que dan protección a 3 entes fundamentales, en este caso a los artistas, intérpretes y ejecutantes, a los productores de fonograma y a los organismos de radiodifusión. Para el ámbito de la propiedad industrial, vista como la posibilidad de dar protección a aquellos derechos que nacen de las creaciones intelectuales de carácter industrial y signos distintivos de la actividad empresarial, sus modalidades para una mejor comprensión las hemos clasificado en 2 bandos. Por un lado tenemos a las creaciones industriales propiamente dichas y por otro a las marcas y demás signos distintivos de la actividad empresarial. Para el primer caso, que son las creaciones industriales, tenemos que por lo general nuestros países dan protección específica a invenciones, modelos de utilidad, los diseños industriales en sus 2 categorías, dígase, dibujos industriales y modelos industriales, los esquemas de trazados de circuitos integrados y el secreto industrial. En este ámbito yo me quiero detener quizás en especificar que la propiedad intelectual en sentido general, pero más que nada la propiedad industrial, es una cuestión estratégica. Aquí no se trata solamente de ver un marco normativo, debemos de ver más allá e ir más allá en el ámbito estratégico, sobre todo para el sistema empresarial global. ¿Por qué hago esta distinción? Porque en muchos casos, cuando una persona o un usuario viene a mí y me pregunta, ¿qué considera usted mejor para darle protección a determinada solución técnica? ¿Una invención o un secreto? Y entonces, vamos a especificar qué se entiende por invención,
¿Qué se entiende como secreto? ¿Cuáles son los requisitos de las invenciones? ¿Y cuál es el ámbito normativo del secreto? Cada una de estas modalidades, porque por lo general son las que más en la práctica se pueden prestar a condiciones o a visualizaciones estratégicas, tiene su propio sistema de protección. Y nadie más que el propio inventor, que el propio innovador, es el que tiene las herramientas necesarias y precisas para definir si en ese momento empresarialmente le conviene optar por la opción de la invención o, dígase, patente, como también se le conoce, u optar por la opción del secreto industrial. En algunos casos será conveniente el registro de la patente bajo sus 3 requisitos sine qua non que deben cumplir, que son la novedad, en este caso que tiene que ser mundial, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial. Pero en el caso del secreto industrial hay que tener en cuenta que no tenemos el obstáculo del tiempo. Recordarán aquellos que conozcan de la materia y los que no, obviamente, yo les comento que los derechos de propiedad intelectual en su esencia son derechos que se conceden por un tiempo determinado. No son derechos para toda la vida, porque de lo contrario serían un obstáculo para el registro, la protección y sobre todo la utilización social de ciertas creaciones, sobre todo en el ámbito de las creaciones industriales. ¿Por qué les digo esto? Porque el secreto industrial no se vence, el secreto industrial no se registra, porque es secreto, su palabra lo dice. La patente sí. La patente lleva un procedimiento establecido en cada norma jurídica para solicitar en una primera instancia la protección legal por esa modalidad, pero si se concede, una vez que se conceda, hay que tener en cuenta, yo les digo a mis clientes, tomen en cuenta que esta modalidad tiene fecha de vencimiento, tiene vigencia, o diríamos, tiene caducidad. En el sentido, cuando muchos lo usan metafóricamente con relación a un medicamento, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que las invenciones, a diferencia del secreto, las invenciones tienen una vigencia de 20 años, contados estos 20 años a partir de la fecha de solicitud. Por tanto, cuando la modalidad, cuando la creación ya haya llegado a ese tiempo, se vuelve de uso y dominio público. Y eso es muy significativo, porque de esto va a depender, obviamente, el uso estratégico que el empresario o la persona interesada, el creador, en definitiva, cualquiera que sea su ámbito de acción, desee alcanzar, la vigencia que quiere que tenga su modalidad y entonces deberá evaluar de manera concienzuda realmente cuál es la modalidad que más le conviene. Un elemento importante también es que el hecho de que se registre un diseño industrial no significa de manera alguna que invada a estas modalidades. Tenemos que saber, o en este caso, recordar, refrescar, que no existe una prohibición en el caso de que modalidad, dígase, diseño industrial, se quiera además darle protección por invención. Me refiero a un caso muy particular. Un modelo industrial refiere la protección única y exclusiva a la forma, a la ornamentación, a la forma externa en la que se visualiza ese producto. La invención va sobre la funcionalidad técnica de esa misma creación, o igual el modelo de utilidad, nada más que en el modelo de utilidad no se toma como punto de requisito la actividad inventiva. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque finalmente las personas que van a acudir a un sistema de protección de derechos de propiedad intelectual deben evaluar todas las posibilidades y alternativas estratégicas que les den, que les ofrezcan mayores puntos de protección de su creación intelectual. Otro elemento importante es que los derechos de propiedad intelectual, específicamente en materia de información tecnológica, ofrecen una gama inagotable de fuentes tecnológicas en materia de información que obviamente son trascendentes. Déjenme comentarles que desafortunadamente las personas, dígase creadores, innovadores, inventores, lo que menos revisan es información tecnológica, la información que viene dentro de las patentes, que por obligación internacional tienen un periodo en que se hacen públicas
aún estando vigentes, esa publicación de esas patentes es una fuente inagotable de información tecnológica que nos permite varias cosas. En primer lugar, conocer y saber qué existe en el estado del arte. Y a partir de ahí, yo voy a mostrar mi creación. ¿Por qué? Porque si la creación que un usuario, que una persona desea registrar, está por debajo de lo que ya existe, no cumple el requisito de novedad mundial que se exige para las patentes. Por otro lado, el hecho de que yo conozca, que yo investigue, que yo me sumerja en ese océano de información tecnológica, me permite saber qué está haciendo la competencia y obviamente en base a ello poder diseñar nuevas creaciones que me permitan alcanzar mayor competitividad en el mercado. Ahora bien, en materia de signos distintivos, yo siempre digo que las marcas son las reinas de la propiedad intelectual, sobre todo porque las marcas coronan prácticamente todos los productos y servicios que hoy como sociedad usamos. En este ámbito, para esta categoría, tenemos a las marcas comerciales, a las marcas colectivas y a los avisos comerciales. Cada una de estas categorías tiene una vigencia de 10 años, obviamente contados a partir de la fecha de solicitud, pero a diferencia de las creaciones industriales, estas modalidades permiten que sean renovadas por periodos consecutivos que tienen que ver con 10 años de protección. Y eso obviamente permite que muchas personas, que muchos titulares tengan vigentes sus derechos de marcarios por muchísimo tiempo. Ahí tenemos marcas como la Coca-Cola, que son marcas insignes en el mercado internacional, que lleva más de 120 años existiendo, registrada obviamente. Y esto marca una diferencia fundamental, mientras las creaciones industriales ya vimos que se vuelven de uso y dominio público una vez que arriban a su fecha de vigencia. Otra modalidad importante, quizás un poco en desuso desde mi perspectiva técnica en México, es la de los nombres comerciales. ¿Por qué en desuso? Porque la realidad del mundo y la complejidad que implica este mundo global, casi siempre lo que nos obliga es a buscar marcas o signos, para no llevarlo a una categoría específica, signos que nos permitan internacionalizarlos. En el caso del nombre comercial, para la legislación mexicana, es esa modalidad que permite la distinción empresarial de un establecimiento determinado que realice su actividad en un espacio geográfico marcado y por lo general, a no ser de manera excepcional que tenga una publicidad más allá de lo regional, por lo general su protección se queda en el ámbito regional, es decir, puede ser en una comunidad determinada. Entonces esto evidentemente al empresario que quiere crecer no le conviene, no es la modalidad más efectiva de registrar porque su ámbito de protección legal se puede reducir demasiado, entonces es más oportuno, estratégicamente hablando, registrar una marca comercial, pero obviamente eso va a depender de los intereses comerciales de cada uno de los interesados. Otra modalidad de significado comercial, sobre todo, muy importante, es la de las denominaciones de origen, vistas como esa característica única e irrepetible que tienen determinados productos debido al origen de estos, de dónde nacen, y esas características climatológicas, geográficas, naturales, le ofrecen superioridad en materia, obviamente, comercial con relación a otros productos iguales o similares en el mercado. En este caso, México cuenta con un abanico bastante grande y es significativo que América Latina, para tener la riqueza natural que hoy ha demostrado y tiene y posee, todavía sigue siendo ínfimo el número de denominaciones de origen latinoamericanas con relación a otros países que realmente no tienen esa riqueza natural, pero esos son puntos muy controversiales de los cuales podemos hablar en otra ocasión. Ahora bien, ¿qué pasa con la propiedad intelectual en América Latina? Este tema, que es por demás abierto, complejo, yo lo quise sintetizar con un material de una autora venezolana llamada Sandra Parra, y aquí les dejo el código QR para que aquellos interesados puedan escanearlo y obtener el artículo que lo encuentran en internet. Me llama la atención cómo para algunas personas la propiedad intelectual llega a ser algo tan negativo que es, además, se le ataca con ser la causante de la pobreza de los países de América Latina.
Lo cierto es, yo ahí quiero transmitirle mi experiencia personal, vivencial, de quizás dos contextos diferentes de países, aún latinoamericanos. Lo cierto es que esta institución, si bien para muchos ha sido empoderada por los grandes países, por los países más desarrollados, hecho que se vio y se denotó evidentemente con la entrada y la existencia, la aparición de la Organización Mundial del Comercio en el año 95 a raíz de la Ronda de Uruguay, es importante y significativo entender que esta categoría ha llegado para instaurarse como la moneda de cambio que protege la innovación tecnológica. Si la innovación tecnológica realizada por los países se deja sin protección de la propiedad intelectual, entonces es muy complicado que estas creaciones tengan una recompensa asegurada para su creador. ¿Por qué? Porque el creador invierte tiempo, esfuerzo, y ese tiempo y ese esfuerzo debe ser recompensado. La alternativa hasta ahorita de las más eficaces para recompensar estas cuestiones de inversión en el momento en que se está innovando ha sido la propiedad intelectual. Entonces, pues miren, yo lo veo así como que tan sencillo. Realmente somos todos seres humanos. Realmente todos somos parte de este planeta. Y entonces, tomando esto en consideración, esa igualdad humana, todos tenemos la misma capacidad de crear innovación. Dice Ken Robinson, tan afortunado y oportuno, que la escuela es asesina de la creatividad. Debemos retomar, debemos recuperar la creatividad en nuestro sistema educativo en América Latina para que entonces nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros individuos, nuestros ciudadanos puedan crear, obviamente, determinados bienes de valor que además sean protegidos y comercializados como cualquier otro. La culpa no sería de la propiedad intelectual. Los culpables son muchos, son demasiados elementos que sería complicado abordar en este espacio de tiempo. Ahora bien, teniendo en cuenta que si la propiedad intelectual no se protege, hay que pensar y hay que decir que estamos en riesgo. ¿Por qué? Y nos pasó en Cuba. Cuando teníamos prohibido el registro de derechos de propiedad intelectual per se, tal cual se establece en la legislación internacional, en el caso, por ejemplo, de las patentes, donde un autor, un creador, puede ser titular, obviamente, de su patente, entonces nos dimos cuenta que por no conocer de lo que sucedía alrededor de esta categoría jurídica, muchas personas revelaban la innovación desde el inicio, el desarrollo, el fin, y otros interesados de manera, pues quizás deshonesta, más no ilícita, deshonesta, se apropiaban de esa categoría, de esa creación, se la llevaban a sus países, la registraban, en fin, era todo un proceso de usurpación de derechos que era luego complicado de mostrar. Para evitar esto, entonces, mejor registra, luego lleva la solución técnica a cualquier exposición, a cualquier espacio donde la puedas comunicar, pero no pones en riesgo verdaderamente su protección. Ahora bien, estos son algunos ejemplos para que nos demos cuenta, tengamos una idea de cómo desafortunadamente América Latina sigue en desventaja en materia de innovación, y bien dice Andrés Oppenheimer, hay que crear o morir. En el caso de países donde se marcan ciertos niveles significativos, tenemos a Chile, a Costa Rica, le siguen México, Panamá, Colombia, Uruguay. Sin embargo, en el ámbito de los países con menos avances innovadores, tenemos a Bolivia, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Paraguay. Esto nos da una idea, según este dato que nos ofrece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del problema que tenemos en nuestra base, quizás de formación y uso de los derechos de propiedad intelectual, que nos deben llamar a la reflexión y sobre todo llevarlos al ámbito académico. Y entonces es donde los docentes nos podemos empoderar a través de la transmisión de conocimientos y a través de la generación de verdaderos aprendizajes significativos de nuestros alumnos en materia como la de propiedad intelectual. Obviamente, solamente para una materia, que es el caso que estamos abordando. En mi caso personal, a mí me han dado muy buenos resultados y lo comparto con ustedes, el hecho de utilizar metodologías activas, es decir, las metodologías que nos sugieren
sugieren los especialistas en materia de la innovación y sobre todo del aspecto constructivista del aprendizaje, metodologías activas como el estudio basado en casos, el aprendizaje basado en proyectos, los juegos de roles, las mesas redondas, son metodologías que permiten que nuestros alumnos incentiven habilidades y competencias blandas de las cuales hoy tanto reclama el mercado laboral. También ha dado muy buenos resultados el uso de metodologías basadas en el pensamiento lateral o divergente, empoderada por Edward de Bono, donde a través de estrategias tan graciosas, por así decirlo, hablando de gamificación de la educación en algunos casos, simpáticas, curiosas y sobre todo de alternativas brillantes, tenemos a los 6 sombreros para pensar, que permiten que nuestros alumnos tomen, obviamente, decisiones, analicen problemas y resuelvan conflictos basados en el tema de la propiedad intelectual. Algunos ejemplos, no me quiero despedir sin dejarle en este escenario, algunos ejemplos lo hice a través de los mismos 3 países que usamos. Un estudio de caso. Este es un ejemplo de un estudio de caso que yo uso con mis alumnos. Me gusta mucho llevar la propiedad intelectual al ámbito práctico, de cómo se ve, de toma decisión, de evalúa. No me reproduzcas la ley, simplemente evalúa estratégicamente cuál es la solución. Por ejemplo, en este caso, yo les digo en la parte teórica que la modalidad de marcas comerciales tienen puntos de coincidencia con la de diseños industriales. Y en este supuesto, en este caso de estudio, bueno, evalúa cuál es la mejor modalidad. Entonces, por lo general, los chicos se van por la más fácil. Es un modelo industrial, ¿sí? Pero entonces analiza la desventaja del modelo industrial. Es que su vigencia está determinada por 15 años contados a partir de la fecha de solicitud de la modalidad. ¿No habrá otra modalidad que igualmente pueda acompañar y reforzar la de modelo industrial? Se quedan pensando, ahí tenemos a la marca tridimensional. ¿Cuál es su ventaja? Que la marca no perece en el tiempo, que la marca se puede renovar cada 10 años. Entonces, cuando le llevas esta catarsis cognitiva al alumno, obviamente él reflexiona, entiende y comprende y asimila sobre todo la propiedad intelectual como un ancla que le permite sobrevivir en el mundo global. Ese es el sentido de llevar la propiedad intelectual al ámbito académico. Este es otro caso que yo uso en mis clases para derecho de autor en el ámbito de los derechos morales y patrimoniales. Para hablar de derechos morales, quizás algunos que no sean del contexto pues cubano o quizás de la antigua URSS, eso tiene mucho que ver con las generaciones y la edad. Esta persona que está aquí en el centro, este es un mural de Diego Rivera, el gran muralista mexicano Diego Rivera. Y este mural, en la película Frida, ahí se refleja espectacularmente cómo estuvo la historia. Diego Rivera, de teoría y obviamente de una corriente socialista, comunista en esa época, pinta en el centro Rockefeller de Nueva York la imagen de Lenin, que fue el líder de la Revolución Soviética. Entonces, obviamente, el dueño de la obra le pide retirar, cambiar, quitar esta parte, y a lo que Diego Rivera dice no, pues es su obra. Entonces hay todo un andamiaje jurídico, hay todo un proceso jurídico porque el mural fue destruido, por tanto se destruye el derecho moral del autor y el autor tiene la posibilidad de demandar por la destrucción de su mural porque tiene derechos morales sobre la obra. Otro ejemplo es un caso español del reconocidísimo arquitecto Santiago Calatrava y el puente que él realizara en el País Vasco, que fue destruido en una parte para incorporarle una pasarela que fue realizada por un arquitecto japonés. Esta parte de la mutilación de los derechos no es solamente teoría, compañeros, o sea, no solamente es ley, es un contexto, es un ejemplo, porque es lo que nuestros chicos quieren ver y sobre todo empoderarse y entender cómo se dan estos casos en la vida práctica. Este es un caso que tuve a bien ofrecerles basado en la metodología del estudio de caso para Perú, a través de una reflexión jurídica, también que los alumnos nos digan qué alternativas se les da a este supuesto. De hecho, un juego de roles acaba de salir este caso en Perú, en Colombia, y
me llamó la atención que la marca que se pretende registrar es Grammy Vallenato. Y entonces hay todo un conjunto de argumentos jurídicos a favor y en contra que podemos evidenciar a través de un juego de roles donde los alumnos defiendan la parte del solicitante y otros alumnos defiendan quizás la parte de lo que es el derecho marcario internacional. Esos son algunos ejemplos de basamentos metodológicos que yo he usado para incorporar a las clases de propiedad intelectual, donde tanto los alumnos incorporan sus obras, ellos mismos realizan audios sobre determinado tema o además han participado en proyectos específicamente trabajados bajo el día 26 de abril que se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. En el caso del docente hemos realizado algunos audios específicos que incluso nos han ayudado a resolver problemas metodológicos con alumnos discapacitados visuales. Y eso es muy importante porque entonces centra incluso la enseñanza de la propiedad intelectual en una enseñanza inclusiva, donde todos los que están en el ámbito áulico tienen acceso a la información con las mismas posibilidades de aprender. Algunos ejemplos de videos también realizados por el docente y he tenido el apoyo de la tecnología, porque obviamente no podemos olvidarnos que la tecnología está incorporándose de manera significativa en muchos procesos de enseñanza-aprendizaje, siempre como objetivo que nos permite acercarnos a nuestros chicos. Y he usado a youtubers, en el caso de México, un youtuber muy famoso en estos días es Luisito Comunica, que ha hablado sobre el tema de la piratería, hace una comparación de marcas originales y marcas pirata, pero también he usado una serie de televisión que sale en Netflix, que maneja en ciertos capítulos, aproximadamente en unos 5 o 6 capítulos de la serie, maneja temas referidos a los derechos de autor. De mi parte sería todo, de manera rápida compartir experiencias y estoy a sus órdenes para las preguntas que quieran hacer. Agradecidísima de esta oportunidad a todos. Muchas gracias, Jordanka, por este conocimiento. Por aquí ya tenemos algunas preguntas que nos han estado enviando. Entonces empezaremos con esta pregunta de María Mercedes García, que nos pregunta, ¿los materiales de pedagogía son para la comunidad educativa o tienen derechos de autor? ¿Solo el creador los puede utilizar en su ámbito académico? ¿La pregunta se refiere a los materiales que yo compartí o en general? No, a los materiales de pedagogía en general. Se pueden compartir siempre y cuando hay una limitación al derecho exclusivo en materia de derechos de autor, que significa que cuando el fin es educativo, cualquier material se puede utilizar, siempre y cuando el fin sea educativo. Y eso, bueno, no sé de qué país nos hable, pero está marcado en la Ley Federal de Derechos de Autor en México. Es una limitación o excepción a los derechos exclusivos del autor. Buenísimo, perfecto. Tenemos por aquí otra pregunta de Griselda Navarro Sánchez, que nos pregunta, ¿tiene costo la protección industrial? ¿Varía según el producto? ¿De cuánto estamos hablando y en qué caso varía el costo? Sobre todo para México, nos pregunta Griselda. Sí, sí varía. No es las soluciones técnicas, las creaciones industriales, en este caso, invenciones, modelo de utilidad, diseño industrial, sí tienen un precio marcado por tarifa oficial. Varía quizás en el sentido de que si te vas a un despacho legal, pues obviamente hay causa honorarios y el precio se incrementa. No obstante, es importante que sepan que para el caso específico de México, las personas que sean o de una universidad o microempresarios o estudiantes, se les hace en la tarifa básica del INPI el 50% de descuento una vez que acredita el origen, es decir, se entrega una carta en la que se reconoce específicamente que esta persona está incorporada a una universidad o es microempresario o es estudiante y mediante esa carta donde se firma bajo protesta de decir verdad, el INPI le hace válido el descuento del 50%. Esto opera tanto para servicios de información técnica como para servicios de registro, pero solamente para creaciones industriales, no así para el caso de los signos distintivos. Muchas gracias, Jordanka. Por aquí también nos preguntan que hablando de propiedad intelectual,
Una vez que nos compartan el audio y video de la presente ponencia, ¿cómo lo podemos cargar a plataformas como YouTube y Vimeo sin tener problemas de derechos de autor? Esta pregunta la envía Juan Ramón García y me gustaría contestarle que la grabación que recibirán de nuestra parte es un enlace a YouTube. Nosotros empleamos los derechos de Creative Commons para que puedan compartir libremente, pero me gustaría, Jordanka, que añadas tu perspectiva respecto a las plataformas como YouTube y Vimeo. Pues ya tú contestaste, Steph. O sea, realmente la forma en que se realice este proceso de compartir la información, YouTube tiene políticas hoy cada día más estrictas en materia de derechos de autor. Muchos se deben haber dado cuenta, incluso Facebook, ya las plataformas tecnológicas están siendo más cuidadosas en cuanto al uso de obras intelectuales que sean originales, teniendo en cuenta el significado de la originalidad para los derechos de autor, que no es el que se le da para invenciones, y en dependencia de eso. O sea, no podemos usar, obviamente, la música de Rihanna sin tener los permisos, porque te quitan el video. O sea, tú puedes colgar el video, pero te lo van a eliminar. Existen ciertos permisos, como bien decía Steph, que te permiten compartir información, pero eso sí tiene que verse en el marco legal de la creación en cuestión. Muchísimas gracias, Jordanka. Por aquí José David Torrenegra nos pregunta, ¿en dónde se registran las patentes internacionales? ¿Los registros nacionales sirven a nivel internacional? Interesantísima pregunta, importantísima. No existen registros de patente internacional, no existen patentes internacionales. El derecho de propiedad industrial, en este caso para las patentes, es un derecho territorial. Existen convenios internacionales como el Convenio de Cooperación en materia de patentes que te permite solicitar el registro de una patente de invención en la oficina internacional, en este caso en la OMPI, y tú designas cuántos países quieres que sean parte de esa solicitud, es decir, a cuántos países que tienen que ser miembros del propio tratado internacional va a llegar tu solicitud de patente. La OMPI simplemente agiliza el proceso, quizás las tarifas sean mucho más atractivas que irnos país por país, pero ciertamente la soberanía, la independencia de estos derechos va a caer en el ámbito nacional. Un país no puede ni debe, obviamente, recibir imposición internacional para un registro de patente. Existen mecanismos como puede ser los derechos de prioridad que se establecen en el Convenio de París, que establecen o refieren para el caso de las patentes un año, dígase 12 meses, mediante los cuales tú puedes hacer extensiva la fecha de solicitud previa en tu país de origen, la puedes llevar a otros países miembros del Convenio de París y se te respeta. O el caso del Tratado de Cooperación de Patentes, en este caso el PCT, conocido como PCT, pero no tienes posibilidad de hacer un registro internacional en todos los países del mundo, no existe. Básicamente son derechos territoriales y los derechos fungen y están vigentes por el tiempo que está obviamente establecido en la ley del país donde tú lo hayas registrado, no va más allá. Es así la mentalidad en materia de propiedad industrial específicamente, pero sobre todo hay que tener en cuenta, toma en consideración que en el tema de las patentes, la novedad es, los tres requisitos son inevitables, o sea, son requisitos sine qua non para el registro de una patente, los tres que les comentaba, pero significativamente la novedad marca la diferencia. ¿Por qué? Porque en mi país de origen yo pude haber registrado una patente solamente para mi país y en otro país, un país tercero, se utiliza esa patente. Bueno, si no estás en el periodo que marca el derecho de prioridad para hacer extensivo tu registro a ese país, entonces aquella persona que en el tercer país esté usando tu solución técnica, si bien no la puede registrar, ¿por qué? Porque no va a cumplir registro de novedad mundial, tú no puedes exigirle que lo deje de hacer, porque tú no tienes derechos exclusivos en ese país, porque no la registraste en ese país. Por eso yo les decía hace un rato que más que la norma, que obviamente marca esas diferencias, más que la norma, lo importante es estratégicamente pensar
desde un inicio en cuántos países más me interesaría de manera competitiva hacer el registro de patentes. Creo que está un poquito complicado, Steph, porque es algo muy técnico y el tiempo nos gana, pero ojalá se pueda haber respondido y si no, estoy a toda disposición de contestarla por correo electrónico o por cualquier otro medio. Muchísimas gracias, Jordanka. Sí, yo lo veo súper bien y es muy interesante conocer esta información internacional porque muchas veces nos quedamos solamente con las leyes de nuestro propio país. Por aquí tenemos otra pregunta de Alejandro Ruiz. Él nos dice, hablando de propiedad académica, ¿basta citar un trabajo con propiedad intelectual o es necesario tener explícitamente el permiso del dueño para poder mencionarlo? Perdón, Steph, ¿me la puedes repetir? Claro. ¿Basta citar en un trabajo o es necesario tener explícitamente el permiso del dueño para poder mencionar algún trabajo que tenga propiedad intelectual? Ya, me queda clarísimo, es que no escuché la primera parte. No, basta con citarlo. Es la cita académica, la cita apegada al sistema académico que establezca, obviamente, la escuela o el instituto o la universidad. Es una excepción, como la que hablábamos hace un ratito, una excepción o una limitación a los derechos exclusivos del autor. Yo no tengo que pedirle permiso al autor. ¿Por qué? Porque lo estoy citando. Aquí de lo que se trata es de hacer reconocimiento efectivo de la obra intelectual que se está usando. Claro. Por ejemplo, el sistema APA establece cierta cantidad de palabras, porque no me puedes decir, es que como yo lo cité, no estoy violando, pero la cita lleva 7 cuartillas. Entonces, pues ya no es cita, es reproducción enmascarada de la obra. Entonces, esa parte sí hay que tratarla muy bien desde el punto de vista académico, como bien señala nuestra persona acompañante, porque obviamente se puede malinterpretar por los alumnos. Yo cito, aunque sea 10 cuartillas, no. La cita tiene una extensión y obviamente por razón académica, esa extensión tiene que ser breve, porque si no caerías igualmente en una situación de plagio. Para que haya exista plagio es cuando nos apropiamos de una información que no es nuestra y la hacemos pasar como nuestra. Pero en este caso particular que nos preguntan, no, solamente con citarlo y referenciarlo al final de la obra académica es suficiente para que se valide la limitación o excepción al derecho del autor. Muchas gracias, Jordanka. María Mercedes nos pregunta, me encanta la idea de hablar de cómo la escuela contribuye a disminuir la creatividad. ¿Es como estamos educando lo que le está frustrando la habilidad creativa a los seres humanos? ¿Es como estar la última parte, Steph, por favor? Es como estamos educando, o sea, la manera en la que estamos educando, lo que le está frustrando la habilidad creativa a nuestros estudiantes. Sí, es correcto. Sí, es así, maestra. O sea, definitivamente muchas personas, yo quiero que es oportuno decirlo, muchas personas difieren o no se compran, por así decirlo, el discurso de Sir Ken Robinson con el tema de la creatividad, pero yo le puedo decir que es un hecho. Hoy el mundo laboral, aunque suene a discurso neoliberal, el mundo laboral requiere personas con competencias blandas, comunicación asertiva, inteligencia emocional, creatividad, resolución de conflictos, análisis de decisiones, que sean resilientes, que tengan obviamente tolerancia a la frustración, y eso se desarrolla simplemente siendo creativo. ¿Por qué? Porque la creatividad nos marca momentos en la vida de crecimiento intelectual que en ocasiones no llegan a un resultado excelente, dígase entre comillas, fracasamos. Es un término que no me gusta usar, porque realmente eso que conocemos como fracaso son piedritas que cualquier innovador se va a encontrar. Y desafortunadamente nuestros sistemas educativos en América Latina siguen insistiendo en castrar la creatividad, el ingenio, el talento de niños y jóvenes. Entonces, ¿cómo luego le vamos a pedir que sean innovadores si nunca los dejaste crecer, si nunca los dejaste hacer, si nunca permitiste que ellos sacaran ese talento y lo manifestaran de una manera racional dentro del espacio áulico? El maestro tradicional dice: no te pares, no te muevas, dibuja una flor rosa, no le pintes colores rojos o no la pintes amarilla. O sea, el niño está limitado a hacer aflorar su creatividad
¿Por qué? Porque el maestro le dice no, no, no y no. Y obviamente en un momento futuro, en un momento de adultez, ese que fue un niño castrado en su creatividad va a ser un innovador obviamente frustrado, no va a poder llevar a una solución real la innovación que pretenda. Pero sí es responsable la escuela, máximamente la escuela, pero también no dejemos de lado a la familia juega un papel fundamental. Jordanka, haciendo un poco alusión al tema de plagio que mencionaste anteriormente con la citación académica, nos pregunta Wilson Ramos desde Ecuador. ¿Recomiendan utilizar herramientas de detección de plagio gratuitas o invertir en una propietaria? Mira, Steph, híjole, complicado, pues, ¿qué voy a decir yo en este escenario? Bueno, realmente voy a usar un dicho cubano, depende de hasta dónde tengas. O sea, lo evidente a nivel internacional es que usar una herramienta propietario da mayor diversidad, pues el caso de Turnitin, hay más, obviamente, nada más por aprovechar la marca, da oportunidad a hacer un mejor control de todo el andamiaje académico, desde el ámbito profesional, porque nos permite comentar, nos permite señalar, o sea, nos da esa posibilidad. Pero lo cierto es que en ocasiones no hay dinero, o sea, esa es la otra opción. Bueno, pues es un software libre, yo, por ejemplo, los he usado y créeme, no son efectivos. ¿Por qué? Porque te cuentan la cantidad de palabras, te cuentan la cantidad de oportunidades en que puedas hacer la revisión. En la mayor parte de los casos no te permiten subir trabajos muy extensos, o sea, están muy limitados. Y entonces ahí el software propietario pasa como que la analogía que hice, patente, secreto industrial, pues tú dependiendo estratégicamente si la institución o si la entidad o si la persona cuenta y justifica evidentemente el interés y la necesidad de contar con un software propietario, yo creo que es la mejor opción, no cabe dudas, porque para eso están. Pero si definitivamente la escasez de recursos es una realidad de nuestros países, pues hay que buscar alternativas. Pero más que alternativas para evaluar si hay plagio o no, yo soy de la idea de que hay que seguir educando, que no estamos haciendo lo necesario, lo justamente oportuno, porque es vergonzoso que nuestros dirigentes políticos, que nuestros legisladores, que nuestros académicos de centros importantísimos de educación, actualmente, lo pueden ver en Google, son acusados de haber plagiado y les son retirados sus títulos de licenciatura o de maestría o de doctorado. A eso sí no podemos llegar. Ese lujo actualmente no nos lo podemos dar. Hay que educar bajo la insigne propuesta de llegar a la excelencia y a la honestidad académica en cada espacio, desde la educación preescolar hasta la educación posgraduada. Y hablando un poco de educación, Rafael Paredes, profesor de contabilidad en Chile, nos pregunta, ¿recomienda que el docente elabore su libro y lo deje a nombre de una universidad? Ay, maestro, interesantísimo. Fíjese, esto ha sido tema de conflictos legales y a veces cuando me han invitado a conferencias casi siempre esta pregunta sale. Yo le voy a hablar específicamente del caso de México. En el caso de México, las creaciones está muy definido para invenciones laborales, pero en el caso de la creatividad, en el ámbito obviamente artístico o literario, el tema de los libros también tiene mucho que ver o se pone mucho en juicio hasta qué punto ha intervenido la universidad, por poner un caso, la universidad en la creación intelectual. Les voy a explicar por qué. En algunas situaciones las universidades mandan a sus académicos a prepararse en otras instituciones, incluso fuera de su país de origen, con el objetivo de que esa persona, ese individuo, fortalezca, incremente, aumente su capital intelectual en aras de que le aporte a la universidad también ese mérito académico. En una ocasión me decía una maestra que había publicado un libro y la universidad la había llevado a un pleito legal porque la universidad consideraba que una vez que le había pagado maestría y doctorado en otro país, la maestra todo aquello que hiciera estaba relacionado con ese tiempo de estudio y preparación que le dio la universidad y entonces ahí se vuelve el tema legal. ¿Hasta qué punto la universidad tiene acceso a tu creación intelectual, dígase, a tu creación cerebral? Por un lado, podemos entender que invirtió en ti,
pero por otro lado, quizás el libro lo hizo fuera de su horario laboral. Y entonces ese conflicto, dos cosas para terminar estratégicas. Uno, evalúe la efectividad o la relación del tema del libro con su actividad profesional, porque obviamente si es una línea de investigación en la cual usted está suscrito o a la cual está escrito en la universidad y el libro sobre eso, pues la universidad le va a pelear. Y otra, ¿en qué tiempo o obviamente con qué recursos, tanto humanos como materiales, usted contó para la realización del libro? Desde mi punto de vista, si ustedes me piden una opinión personal, yo les digo y les soy sincera, no se peleen con el cocinero. ¿Qué quiere esto decir? Es un dicho cubano. ¿Qué quiere esto decir? Que la universidad obviamente está invirtiendo en nuestra preparación. Entonces, nosotros realmente no perdemos tanto con compartir, porque de eso se trata también la propiedad intelectual, compartir la creatividad y compartir el conocimiento. Sobre todo, si la universidad tiene una editorial que es la que se encarga de publicar tu libro, pues no pasa nada. De todas formas, tú representas a la universidad y ahí va su mérito. Entonces, el pleito no es tanto en quién sea autor. ¿Por qué? Porque la universidad nunca de los jamases va a ser autora. Una persona moral no puede escribir, estamos de acuerdo. Los autores siempre van a ser personas físicas, pero personas físicas que están adscritas a un contexto. Y en este caso, si dices, fulanito de tal, doctor por la universidad o docente de la universidad tal, pues ahí está el reconocimiento implícito a la institución académica. O sea, más pleito que eso no puede haber. Yo más que pleito, soy amiga de las negociaciones. El arbitraje nos da muchísimas posibilidades de llegar a soluciones sin necesidad de un pleito legal, sobre todo cuando el maestro, y eso sí se lo quiero pasar al costo, cuando como docentes trabajamos y dependemos del salario de la entidad. Entonces no hay que pelearse con la entidad, simplemente hay que saber negociar los derechos con la entidad y todos felices y contentos. Jordanka, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo Ya para sé. preguntas. Ya estamos a punto de terminar, pero por aquí nos preguntan en Twitter, ¿el secreto industrial puede aplicarse a los procesos de investigación científica? Y con esta pregunta ya terminamos para ser muy puntuales. Sí, sí se puede aplicar, nada más que hay que evaluar de qué tipo, obviamente, no anden diciéndoselo a todo el mundo, no lo anden consultando con todo el mundo, con quien lo consulten, firmen contratos de confidencialidad de la información para que no se nos fugue la información, pero evidentemente, en este caso específico, sí, dependiendo de qué se trate, sí puede proceder el secreto industrial. Muchísimas gracias. Jordanka, ¿puedes regresar a tu diapositiva en la que están tus datos? Nos los están pidiendo de nuevo por si tienen alguna otra pregunta y nos gustaría mucho agradecerles a todos ustedes por estar aquí y a Jordanka por compartirnos su conocimiento. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, @Turnitinlatam, y les agradecemos mucho por su presencia y atención, en especial a Jordanka. Muchas gracias. Gracias, Steph. Gracias a todos los asistentes y estoy a sus órdenes.